Cordial saludo. En el video anterior estuvimos trabajando el sistema sexagesimal. Logramos entender en qué consistía ese sistema, apoyados en el sistema decimal. Hicimos algunas conversiones de decimal a sexagesimal y viceversa. De igual manera, aprendimos a utilizar la calculadora y terminamos con la suma de ángulos en sistema sexagesimal. Con esas herramientas entonces vamos a trabajar en esta ocasión la notación y la clasificación de los ángulos. Y para ello entonces he traído esta figura que representa una cancha de fútbol. Esta cancha de fútbol tiene una característica y es una perfección que la dan las esquinas. Estas esquinas que nosotros tenemos acá nos dan una perfección a la figura en forma, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar en la medida de una de esas esquinas. Entonces voy a ubicar acá un punto para trazar un ángulo. Entonces debo ubicar dos rectas que serían los rayos. Entonces aquí voy a colocar un punto. Este punto me va a ser de vértice. Como es un punto, los puntos se nombran con letras mayúsculas, entonces vamos a nombrarlo con la letra A. Aquí voy a colocar otro punto, vamos a darle nombre B, acá otro punto y le voy a dar nombre también y lo voy a llamar C. Entonces vamos a trazar esas dos rectas, vamos a traer nuestra regla, entonces acá unimos estas dos, lo extiendo, entonces acá me queda, vamos a girar nuestra regla y vamos a ubicarla entonces y hacemos el trazo. Entonces aquí trazamos, ahí quedó trazado. Ese ángulo ya marcado con los dos rayos, aquí está uno y aquí está el otro rayo. Entonces este ángulo vamos a nombrarlo. ¿Cómo lo nombramos? En la simbología matemática existe este símbolo, mire, muy parecido al menor que. Este símbolo que para enfatizar que es ángulo, entonces algunos textos le colocan acá un arco para indicar que eso es un ángulo. Igual manera usted lo va a encontrar sin el arco. Ambas notaciones son correctas, ¿sí? Entonces voy a borrar esta que no me interesa y vamos a quedarnos con esta simbología. Una de las primeras cosas que uno piensa en los ángulos para nombrarlos es dejarse llevar por el orden alfabético. En este caso nosotros podríamos pensar que el nombre del ángulo es ABC. Y esto está mal, y he colocado el vértice con la letra A, porque generalmente es ahí donde nosotros asociamos el nombre del ángulo con la secuencia de las letras, y no es así. Aquí debe tener una característica, y es que este elemento central es obligatoriamente debe ser el vértice. Este tiene que ser nuestro vértice del ángulo, ¿sí? Ahí única y exclusivamente va a ir el vértice. ¿Qué puede ir a izquierda o a derecha? No interesa, cualquiera de los otros dos. Quiere decir que una manera correcta de darle nombre al ángulo, entonces es el vértice en el centro, el vértice es A, y las otras letras a los lados. Puede ser BAC o este ángulo representa el mismo, que es CAB. Es el mismo ángulo, solamente que el vértice, recuerde que el vértice tiene que ir en el centro. En ocasiones, para los ángulos entonces también se utilizan los números, por ejemplo el número 1. Entonces una forma de nombrar el ángulo entonces es decir el ángulo 1. ¿Sí? Ahora,
Esa es la nomenclatura, la forma de nombrar los ángulos. Algunos textos entonces tienen, por ejemplo, que dicen el ángulo BAC, pero en lugar de colocar ese símbolo en la parte izquierda, colocan un símbolo en la parte superior indicando que es el ángulo. Esas son las nomenclaturas que nosotros encontramos en los textos de matemáticas. Ahora vamos a medirlo, y para ello entonces vamos a hacer uso de nuestro transportador. Colocamos el origen del transportador en el vértice, las dos líneas que se corten, o un puntico si es el transportador. Algunos transportadores tienen un puntico, otros tienen una cruz. Entonces, donde se corta la cruz, vamos a rotar nuestro transportador. Recuerde que el transportador, un rayo tiene que coincidir con el cero, y el otro tiene que coincidir. Ya, ahora sí. El otro, las divisiones que tiene el transportador tiene que ser cortada por el otro rayo. Entonces aquí ya nos damos cuenta que al hacer la lectura con los números internos 0, 10, 20, 30 hasta llegamos a 90, entonces nosotros lo escribimos de la siguiente manera: M, que significa magnitud o medida, y acá al lado entonces ¿de quién? Del ángulo 1. La magnitud o medida del ángulo 1 es de 90 grados. Entonces este es el ángulo que hoy vamos a trabajar, el que es base, ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué estamos escribiendo acá? Magnitud o medida del ángulo 1. Igualmente usted puede escribir magnitud o medida del ángulo ABC. Perdón, ya vimos que es BAC, ¿sí? El vértice en el centro, y esto es de 90 grados. Pero ¿por qué es importante este ángulo? ¿Sí? Hagamos una mirada del por qué la importancia de este ángulo de 90 grados. Y para ello, entonces tengo acá esta cancha de fútbol. Como tengo los 90 grados, yo puedo pensar en lo siguiente. Esta cancha la puedo tomar y colocarle otra al lado, ¿sí? Entonces voy a colocar acá la cancha. Entonces ya tengo dos canchas. Estas las puedo volver a acomodar. Entonces acomodo, ¿sí? Mire, las puedo ir acomodando, y así sucesivamente puedo desarrollar un arreglo, ¿sí? Puedo desarrollar ahí un arreglo de canchas de fútbol, una al lado de la otra, organizadas, y miremos. Entonces acá tengo y aquí las ubico. Ahí tengo las canchas. Pero ¿por qué puedo hacer ese tipo de arreglos? Porque tengo el ángulo de 90 grados. Si no tuviera el ángulo de 90 grados, no podría hacer eso. Veamos. Vamos a eliminar estas. Tengo acá entonces mi cancha, esta cancha. Imaginémonos entonces que no tuviéramos los 90 grados. Si no tuviéramos los 90 grados, ¿qué pasaría? Si nosotros nuestra figura le hiciéramos una lectura incorrecta o una toma incorrecta de los 90 grados, entonces, por ejemplo, alguien acá no lee más de 90 grados, alguien por acá puede pensar en tener también una mayor a 90 grados, acá alguien puede pensar en tener menos de 90 grados, y acá puede pensar en tener una AC. Entonces, con esta figura que nosotros tenemos acá, que no tiene ese esquema de los 90 grados, no tiene esa perfección
a la hora de organizar. Entonces acá la tengo, ¿sí? Con esta figura, si yo quiero organizar esta figura, organizarla de manera, así como hice con la cancha de fútbol, mire lo que pasaría, ¿sí? Es muy difícil, si no están los ángulos, todo esto pasaría, ¿sí? Ahora, una aplicación sencilla, ladrillo sobre ladrillo, las líneas de ladrillos organizadas, todos los ladrillos tienen esos ángulos de 90 grados y nosotros podemos construir muros completos con ladrillos a través de ese orden. ¿Todo por qué? Porque aparece el ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados entonces nosotros lo encontramos en situaciones cotidianas de nuestra vida, ¿sí? Ya vimos entonces que es importante. Acá tengo una imagen, esto es un cultivo, y en este cultivo nosotros logramos apreciar, miren, nosotros logramos apreciar que acá, en estas líneas, mire, acá en estas líneas, entonces, si yo estoy pensando en que lo estoy viendo desde arriba, lo que ahí apreciaría sería el ángulo de 90 grados, visto desde arriba. Esto es visto desde acá, desde arriba, entonces nosotros podríamos pensar que ahí están los 90 grados. Por eso podemos encontrar ese arreglo ordenado, ¿sí? Es un arreglo ordenado y encontramos la magia del ángulo de 90 grados, ¿sí? Ese ángulo de 90 grados entonces aparece también, por ejemplo, aquí en un edificio, en una construcción, y acá sí se ve claramente nuestro ángulo de 90 grados. Entonces voy acá a trazar, tracemos acá y vamos a girar nuestra regla, ¿sí? Y la giramos acá y vamos a trazar para que veamos entonces que ahí está los 90 grados, ¿sí? Ahí están los 90 grados. Cada una de estas ventanas, en los vértices de estas ventanas, entonces están los 90 grados, ¿sí? Ahí están los 90 grados. Por eso el ángulo de 90 grados es muy importante. Generalmente, cuando es un ángulo de 90 grados, no se le escribe 90, sino se le coloca como una especie de cuadrado aquí al lado, indicando que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces la simbología para indicar que es de 90 grados es colocar acá esta esquina y estamos asumiendo que el ángulo es de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados se conoce como ángulo recto, ¿sí? Cuando dos rectas están formando 90 grados, entonces entre ellas hablamos de que son perpendiculares, son líneas perpendiculares, ¿sí? Son líneas perpendiculares y esa es la importancia que tiene el ángulo de 90 grados. Pero, ¿qué sucedería si no tuviéramos el ángulo de 90 grados? Entonces ya tendríamos una estructura como esta, ¿sí? Esta es la torre de Pisa, ¿sí? En esta torre entonces voy aquí a trazar una línea, vamos a trazarla acá, con esta torre vamos a trazarla acá. Entonces, si usted no tiene, a diferencia del edificio anterior, estaba con ángulo de 90 grados, esta no tiene ángulo de 90 grados, entonces ahí hay un dolor de cabeza. Vamos a extender esta línea más para acá, listo. Ahora, los de 90 grados son una referencia para nosotros, ¿sí? Entonces yo voy a trazar acá, vamos a colocar acá mi regla, vamos a trazar una línea acá, ¿sí? Aquí está la línea. Esta línea, ¿sí? Esta línea es una línea cuya magnitud, el ángulo, es un ángulo cuya magnitud, este ángulo es menor
ángulo, llamémoslo 1, el ángulo 1, no, esto me quedó, cambiemos aquí la forma, el ángulo 1 es menor a 90 grados. Como es menor a 90 grados, él tiene un nombre, ese nombre es un ángulo agudo. Se dice que el ángulo es agudo. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos fácilmente el ángulo de 90 grados? En nuestras escuadras. Nuestras escuadras, una de las características de las escuadras es que tienen, uno de sus ángulos es de 90 grados. Entonces yo puedo, mire, voy a trazar acá con un color diferente, tracémoslo con azul, una línea acá. Entonces, si el ángulo es inferior a 90 grados, ahí se nota que es inferior a 90 grados, ¿sí? Si el ángulo es inferior a 90 grados, se dice que el ángulo es agudo. Ahora, pero podríamos mirarlo desde esta perspectiva, ¿cierto? Mire, colocando un punto acá y trazando la línea, entonces tomemos nuestra regla y hagamos entonces acá un trazo más o menos, el trazo sería más o menos, miremoslo, sí, más o menos así. Entonces vamos a trazar esa línea. Entonces este ángulo es superior, este ángulo 2 es superior, ¿sí? Entonces yo voy a girar mi escuadra para colocarla, a ver si ya lo logré, acá. Entonces cuando yo voy a mirar, mire, esta línea, ¿sí? Esta línea, ahora no puedo, bueno, listo. Esta línea vamos a marcarla aquí con color azul. Ese es el ángulo de 90 grados. Pero el ángulo 2 va más allá. Quiere decir que el ángulo 2 es mayor a 90 grados, es superior a 90 grados. Cuando es superior a 90 grados, entonces nosotros decimos que el ángulo es obtuso. El ángulo es obtuso. En últimas, la clasificación de ángulos es muy sencilla, ¿sí? Y afirma que nosotros tenemos solamente dos tipos de ángulos: ángulos agudos, ángulos obtusos. ¿Y quién es la referencia? El ángulo recto, porque este es el que nos marca muchas cosas para que podamos hacer el ángulo de 90 grados. Y el ángulo agudo entonces es el que es menor a 90 grados. Y el ángulo obtuso es el que es mayor a 90 grados. Hasta aquí entonces la parte de notación y clasificación de ángulos. Muchas gracias y hasta el próximo video.